Amada iglesia, buenos días. Nuestro Padre eterno le siga bendiciendo. Tome asiento, por favor, y venga conmigo a la palabra. Continuemos ahí en el libro de Jacobo, libro de Santiago, capítulo 2, por favor. Libro de Santiago, capítulo 2, por favor, versículo 14. Y vamos a entrar en algo más profundo. Les voy a rogar el favor que miren el seminario de esta mañana. Bueno, necesitamos realmente empaparnos del seminario del martes y del viernes. Y con el seminario del martes y el viernes vamos a poder entender un poquito más profundo esto que vamos a hablar. Sin embargo, vamos a continuar en este sentido y vamos a conocer algo de la voluntad de Dios tendiente a la fe. Mil perdones. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. ¿Conoces la fe en la tierra? La fe es la molécula de Dios para que nosotros podamos creer en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es para que nosotros podamos creer en Él y podamos caminar de una manera sobrenatural aquí en la tierra. La fe es una molécula espiritual, por ende la fe no se puede entender de manera racional, o sea, de manera física, de manera humana. Esta mañana yo enseñaba en el seminario, primer seminario, si bien el estudio es bien especial para que uno pueda tener un mayor discernimiento y una relación con las cosas de la vida, nuestro Padre Eterno está buscando personas que sean humildes y sencillas de corazón. Diga, humildes y sencillas de corazón. Si bien, repito, el estudio humano, el estudio de la ciencia es muy importante para desarrollarnos como personas y progresar económicamente en esta tierra, es mucho más importante el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra. Dicho esto, nuestro Padre está buscando personas que abramos nuestro corazón a entender su voluntad. Venga conmigo, por favor, libro de Santiago o libro de Jacobo, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A veces nos olvidamos nosotros como cristianos que si bien es cierto la fe es espiritual, las obras son físicas. Y que si yo soy cristiano, yo tengo que ser consecuente con lo que mi Padre Eterno me enseña en su palabra. Así que, ¿cuántas obras de la fe yo proveo al día? Mire lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en esto está cayendo casi toda la humanidad, y me estoy refiriendo a la iglesia cristiana. Mil perdones. ¿Por qué? Porque es que creemos en Jesús y sabemos y creemos que Él es nuestro Salvador. Pero ¿qué si yo le digo que muchísimas personas de la iglesia en el mundo hoy en día tienen su fe muerta? Porque, repito, las obras que hacen no son consecuentes a lo que enseña la palabra. Y tienen cualquier problema e incurren en lo que hacen las personas normales, en las no creyentes. Es que ejemplos tenemos por montones. Viene un compromiso económico y lo primero que hacen es pedir prestado. Tienen un problema de salud, lo primero que hacen es tomarse cualquier medicamento que tienen por ahí en la casa. Es que ni siquiera van al médico. Tienen cualquier pleito con cualquier persona y riñen como si fueran personas normales del mundo. Perdóneme la expresión, de pronto impíos. No se supone que si yo soy cristiano, yo debo manejarme, conducirme y vivir bajo unos parámetros espirituales que son contenidos en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué un cristiano cuando tiene cualquier circunstancia de esta vida pela el cobre inmediatamente?
Y por eso es que el mundo nos dice, pero luego usted no es cristiano, pero luego usted no va a una iglesia, pero luego allá en su iglesia no le hablan de prosperidad. Ayer veía yo, a mí me gusta un programa de humor que pasan acá en Colombia, muy famoso. Y mire cómo es el diablo de atrevido y descarado, contumaz, y nuestro Padre Eterno lo reprenda. Yo no escucho nada que ofenda a Dios, pero salieron este par de sinvergüenzas humoristas diciendo, ay, yo no voy a la iglesia, ¿cómo era que decía? Yo- algo así como esto, yo no voy a la iglesia los domingos porque, o el pollo, el gallo le salió cristiano, le salió no sé qué, y le preguntaba el otro humorista, ¿por qué? Porque ya los domingos me está pidiendo el diezmo. Fue algo horrible, de verdad que lo voy a capturar, lo voy a tomar, lo voy a capturar. ¿Cómo es posible que el mundo enrostre a los cristianos y se burle de Dios y crea que no pasa nada? Y muchas personas, ay, yo no voy a la iglesia porque ya piden el diezmo. Yo no me vuelvo evangélico porque qué pereza toda hora que Cristo viene. Y el cristiano comete tanto yerro, repito, que tiene algún problema económico, va a pedir prestado y eso permite y le da argumentos al enemigo para que le enrostre su conocimiento o su creencia. Yo recuerdo una vez que me dijo alguien, pero luego usted no es pastor, pero luego usted no va a una iglesia, usted no preside una iglesia, y le dije, ¿sabe qué? Respéteme, porque sí soy pastor y sí soy cristiano, pero estamos en un mundo que necesita que reaccionemos a él. Y no me dejo faltar al respeto de nadie, porque es que creen que porque uno es cristiano uno tiene que soportarle la babosada, la grosería y la falta de respeto al mundo. Y eso sí yo no lo admito, no permito que se soslaye una sola línea. Y usted es cristiano, dé testimonio. Usted es cristiano, absténgase de pedir prestado. Usted es cristiano, absténgase de pleitear con las personas. Usted es cristiano, absténgase de mostrar su debilidad humana delante del mundo. ¿Cómo se logra esto, apóstol? A través de la fe. Solo a través de la fe. Es que nosotros vivimos por fe, no por vista. Yo le enseñaba al seminario del viernes. El mundo está acostumbrado, y algunos cristianos, a primero ver para recibir. Y resulta que nosotros como siervos del Dios viviente debemos primero creer para recibir. Ninguna persona que diga que es cristiana y no opera su fe con las obras podrá recibir recompensa en el cielo. Lo digo de otra palabra, de otra forma, en otras palabras. Si yo veo el mar que me quiere ahogar y no camino sobre él, no puedo pretender ir al cielo. Estaban en la barca los apóstoles, lo he dicho 1.000.000 de veces. Marcos capítulo 4. Y el Señor viene caminando sobre el mar. ¿Dónde viene el Señor? Caminando sobre el mar, o sea, enseñándoles que los elementos de la naturaleza y de la tierra no tienen poder sobre un cristiano genuino y real. 1.000 perdones. Y entonces, dice el Señor, no tengan miedo, porque lo tildaron hasta de fantasma, imagínense, qué herejía. Los mismos discípulos estaban blasfemando. Un fantasma, un fantasma. Y el Señor les dijo, no tengan miedo, yo soy. Y uno le dice a la iglesia, Dios te va a bendecir y son buenos para decir amén, pero no reciben. Es más, quiero invitarlos a que vayan al seminario del viernes, donde enseño cómo el dinero tiene que obedecer a la sustancia de la palabra de Dios. Cómo el dinero tiene nombre y está compuesto por nombres de personas que si bien están muertas, tienen que obedecer a la palabra porque aún los muertos escuchan. Pero eso pertenece al seminario del viernes. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Uy, santo. ¿Podrá la fe salvarle?
¿De qué le sirve al cristiano decir que es cristiano si cuando le toca operar en fe no lo hace? Y yo en eso sí que riño incluso con mis siervos, con mis intercesores, con ustedes. Porque es que la palabra tiene que cumplirse. La palabra no fue escrita por molestar. Si usted llama las cosas que no son, Romanos capítulo 4, como si fuesen, se tienen que mover. ¿Por qué una persona, cuando queda en estado de embarazo y sabe que es un niño o una niña, le pone nombre? Si no lo ve. No sé si me estoy explicando. Y cuando el niño nace, nace con un nombre. Eso es fe. Eso es fe. Pero vamos a esto. Mil perdones. ¿Podrá la fe salvarle? Escuche, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Será que con todo lo que tú crees en Dios, con todo lo que tú dices que amas a Dios, pero no haces nada por el reino de Dios, ¿será que puedes ser salvo? Si dice la Biblia que si usted cumple los mandamientos, pero peca en uno solo, ya pecó contra todos los mandamientos, ¿podrá tu creencia salvarte? Porque la Biblia también dice que el diablo tiene miedo de Dios, tiene temor de Dios y tiembla. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También el demonio cree y tiembla. Lo que estoy diciendo es, usted puede ser muy creyente, puede amar mucho a Dios, pero si no hace todo lo que la Biblia dice que debes de hacer, no será salvo. Y Dios me guarde, aquí yo no estoy juzgando ni condenando a nadie al infierno. El Padre me guarde y yo reprendo esas mentiras del diablo. Pero a ver la pregunta, Pepito Pérez, si usted honra a su padre y a su madre, pero no se congrega, ¿podrá ser salvo? Pepito Pérez, si usted se congrega, pero no honra a su padre y madre, ¿será salvo? Pepito Pérez, si usted viene a la iglesia, honra a padre y madre, no adultera, no fornica, pero no siembra, no ora, no diezma, ¿será salvo? Tu fe te responderá. Para nosotros, venga por favor, versículo 17, poder recibir esta clase de impartición, tenemos que estar en una unción diferente. Es que no son las personas normales las que son salvas, no son las personas cristianas las que son salvas. Son los entendidos en la palabra de Dios los que somos salvos. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Perdón? Mire, la Biblia está afirmando que el cristiano puede tener fe, que puede tener una palabra, que puede creer en Dios, pero esa fe, dice la Biblia, que puede estar muerta. Y la pregunta aquí es, ¿será que un cristiano con una fe muerta puede operar en la fe? ¿Será que un carro 0 kilómetros, nuevecito, de paquete, dicen en los Estados Unidos, sin gasolina, podrá andar? Usted podrá tener la carta de propiedad, podrá haberlo pagado, pero si no le echa gasolina, no le va a funcionar. Y puede ser eléctrico, porque no falta el supercristiano estrella que me diga, eléctrico, apóstol, claro. Si el carro 0 kilómetros, nuevecitico de paquete, hermoso de concesionario, si no tiene su batería cargada, no funciona. Así que el cristiano que no tiene una verdadera comunión con el Padre, que no tiene una oración diaria, que no tiene una conversión genuina, que no tiene un caminar con base en su palabra, que no se arrepiente de ser terco, obstinado, de no obedecer a Dios, no va a poder ser salvo. Pero de eso no les voy a hablar. Quiero hablarle de algo. Y me remito al primer seminario. La fe es la molécula que Dios creó en una dimensión de gloria
para entregársela al hombre para que pueda vivir. Se lo voy a repetir. La fe, gracias hija, la fe la creó Dios en la eternidad, la tomó de su gloria, aló, y la tomó de su gloria para que el hombre la pudiera recibir. Perdón, una mentica. Y el hombre que conoce la palabra, pero no va a su presencia a recibir esa molécula de fe, no puede vivir en paz en la tierra. Porque dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 22, que no hay paz para el malo, que no puede el malo vivir tranquilamente. ¿Me estoy explicando? Libro de Isaías, capítulo 48, versículo 22. En el libro de Lucas, capítulo 11, había un joven rico, usted lo conoce. Ay, le dice, maestro bueno, ¿qué más debo hacer para tener la vida eterna? O sea que este sinvergüenza sabía que no estaba haciendo lo correcto. Y le dice el Señor, ¿cumple los mandamientos? No, Señor, yo cumplo los mandamientos. Desde jovencitico. Y ofrendo. Y diezmo. Y doy a los pobres. Y guardo Shabbat. ¿Y qué? No, mejor dicho. Pero tenía una fe muerta. Porque quería acercarse a Dios de la manera incorrecta en lo humano, en lo físico. Y no podemos acercarnos a Dios en lo humano y en lo físico. Porque si una persona no se baña, huele mal. No sé si me estoy explicando. Si una persona va al baño y no se limpia bien, huele peor. Yo sé que no necesito más ejemplarización. El cuerpo humano se oxida, transpira, se ensucia, huele mal por el pecado. Así que tenemos que tener una relación interna, intrínseca, espiritual, comunicativa, interiorizada con nuestro Señor, el Espíritu Santo. Lo que estoy queriendo decir con esto es que yo debo buscar a Dios. Y cuando le busque, debo tomar de Él. Es que muchos cristianos oran, pero no toman nada. Son como los loritos. Yo he visto los loritos. ¿Quiere cacao? Hasta oraciones saben los loritos. Pero la pregunta espiritual es, ¿el lorito raciocina lo que dice o solo repite, que es su naturaleza repetir? Repito, el cristiano debe ir a intimar con Dios, a orar, a la presencia de Dios, pero lo que tiene que hacer cuando esté en la presencia es tomar de la presencia para que tenga vida eterna. Si no, es un címbalo resonante. No sé si me estoy explicando. Vamos a lo realmente verdadero. Dios creó una molécula de su gloria, de su ADN. La tomó de su gloria, por eso el hombre no la puede ver. Es espiritual. Y esa molécula de gloria se llama fe. Redundo para que el hombre pueda caminar con poder en la tierra. Pero debe ir a su presencia a tomarla. La molécula de la fe alimenta el alma, le da vida al alma. Podríamos decir, a manera de ejemplo humano, es la sangre del cuerpo. La fe es la sangre del espíritu, del alma. Y cuando se toma en el espíritu, el alma renace, es promovida. Y no puede vivir el hombre en la tierra si no tiene fe. Y la fe crea obras de justicia y misericordia. Amén. Porque dice que habrá juicio sin misericordia para el que no tiene fe. Venga conmigo, versículo 13. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué está hablando? De 4 cosas espirituales aquí: la fe, las obras, la justicia y la misericordia. ¿Me sigue? Imagínense lo que está hablando aquí: la fe, las obras, el juicio y la misericordia.
Cuando el cristiano toma de Dios su amor, porque es que la molécula de fe está constituida por el ADN de Dios, la semejanza de Dios, y eso es amor. Así que la fe promueve la vida y el amor en el hombre. Y cuando digo que la fe promueve la vida y el amor en el hombre, está promoviendo en la paz. La paz, Juan 14:27, que se escapa a todo entendimiento humano. En otras palabras, lo que la fe hace es sincronizar el cuerpo con el alma y el alma con el espíritu. Mire, se lo repito. Estos días que he tenido que llevar mi carro a sincronizar, le destapan el motor, le sacan las bujías, le limpian las bujías, le cambian los cables de alta, le ponen bujías nuevas, le miran el cuerpo de aceleración, le ponen los cables y comienza a funcionar como un gatito, ronronea, ron, 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 ron. Lo que hace la fe es sincronizar el alma con el espíritu. Y el alma sincronizada con el espíritu trae paz al cuerpo humano, con salud, con revelación, con discernimiento y con autoridad de Dios para poder hacer obras físicas en la tierra, sin las cuales no se puede vivir. Ejemplo, crea economía abundante, prosperidad. Deuteronomio capítulo 7 y capítulo 8. Si necesitas casa, casa. Si necesitas carro, carro. Si necesitas dinero, dinero. Todo lo que tú necesites se crea a través de lo que acabo de decir. Y ello va a redundar en que el hombre tenga paz, alegría y gozo. Pero si el hombre incumple cualquiera de los mandamientos, cualesquiera, dicen en mi pueblo, cualesquiera que esto sea, ya perdió. Porque quítele una bujía a un carro a ver si le anda. O quítele un cable o desconéctelo del computador. No sé si me estoy explicando. La palabra se debe cumplir toda, completa. Ay, apóstol, eso es imposible. ¿Cómo que imposible? Si fuera imposible, el Señor no lo hubiera predicado, y si fuera imposible, no hubiese salvado a la humanidad. Entonces, sí se puede. Si nosotros nos sacrificamos y tenemos en la mañana una relación con Dios, una intimidad con Dios, una lectura de la palabra. Porque lo que le da vida, repito, a la fe es la oración. Si no hay oración, no hay movimiento en la fe. No hay sincronización, no hay sincronía, ni en la palabra, ni en la fe, ni en el movimiento que crea la fe. ¿Me está siguiendo? Aleluya. Dicho esto, voy a suplicarle algo porque voy a parar aquí para entrar en la revelación del segundo, de la segunda parte del misterio de la fe en la tierra. Tienes que ver el primer servicio para poder entender lo que voy a hablar. Venga al libro de Lucas, capítulo 16, por favor, versículo 6. Perdón, Lucas 17, verso 6. Perdón. Lucas, capítulo 17, verso 6. Dice la bendita palabra del Eterno. De hecho, desde el 5. Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque en este capítulo 17, del versículo 1 al 4, está hablando el Señor de la tentación, de la probabilidad, de las probabilidades que tiene el hombre de caer en pecado, de no obedecer la palabra, de ser mal testimonio para hacer pecar o hacer caer a otros cristianos. En este sentir le dicen los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo? Dije en un principio que no importa, o no sé, creo que fue en el seminario anterior, no, sí lo dije aquí. No importa que tengas doctorado, no importa si tienes maestría, no importa si tienes licenciatura, pero más aún, no importa si no tienes ninguna clase de estudio. Mejor fuera incluso, porque lo que el Padre está buscando son corazones sencillos, humildes, que le crean, que le obedezcan. En este sentir, le dicen al Señor, necesitamos que aumentes nuestra fe. Y mira lo que les digo, esto está tan poderoso que el cráneo me reverbera. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. ¿Lo volvemos a leer?
Esto es potente. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Y lo primero que yo tengo que entender aquí son 7 movimientos, 7 cosas. Número 1, ¿qué es un sicomoro? Un arbusto. Un arbusto que tiene sus raíces muy profundas. Ojo, estoy hablando de raíces, estoy hablando de profundidad. Pero dice la palabra, 7 cosas, va la primera, la más importante es saber qué es un sicomoro. Número 2, conocer las raíces. Número 3, saber qué profundidad tienen. Número 4, ¿dónde se encuentran esas raíces? Vamos a hablar de manera espiritual, en mi corazón. ¿Cuántos sicomoros tengo yo arraigados, sembrados en mi corazón? ¿Y eso lo da qué? Mi economía, mi salud, mi relación familiar, mi relación económica laboral, mi relación con Dios, mi intimidad. Dicho esto, lo que estoy hablando aquí, dice la palabra, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Lo que está diciendo la palabra aquí es que un árbol con raíces profundas, no importa lo arraigado que esté en la tierra, si la persona conoce la molécula de fe que lo mueve, le hablará a ese árbol, lo arrancará de ese lugar y si quiere lo planta en el mar. Mire, esto es literal. ¿Será que si un hombre con fe le habla a un árbol y le da órdenes, le obedecerá? ¿Usted qué dice? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Y el Señor nos da ejemplos. Preste atención a lo que le voy a decir. Cuando el Señor le ordena a la higuera que se seque y la maldice, ¿qué hace la higuera? Obedece y se muere. Y mucha gente creerá que la higuera se murió por la palabra de nuestro Señor y Salvador. Claro que sí. Pero ¿sabe qué lo mató? ¿Qué mató la higuera? ¿Qué secó la higuera? La vergüenza. La pena, la vergüenza de no tener frutos, cuando debería tener frutos. ¿Qué frutos tienen ustedes? ¿Qué fruto tienen ustedes? ¿Qué fruto están dando? Porque la palabra es clara que dice que al que tiene se le limpiará, se le adobará y tendrá más. Y al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Dice que el árbol que no dé frutos será desarraigado y echado en el fuego del infierno. ¿Sí o no dice así? Entonces, ¿tú qué frutos estás dando? ¿Qué frutos tienes? ¿Cuántas semillas para dar frutos? Porque no se puede dar frutos sin semilla. Y quiero hacer la pregunta que yo hice esta mañana, que Dios me la hizo a mí. Quiero hacer una pregunta y le pido el favor que me la responda con sinceridad. ¿La palabra que usted está recibiendo aquí toca su corazón? ¿Toca su alma? ¿Lo reargulle? ¿Lo hace reflexionar? Y entonces, ¿dónde están los cambios? Porque el Señor me hablaba, la palabra que se da en la iglesia tiene que transformar a las personas. Tiene que enfrentarlas con ellas mismas. Tiene que haber un cambio. Y que ese cambio se ha llevado a la familia, a las demás personas. Se llama testimonio. Repito, ¿qué frutos tienes tú? Solo tú sabes. No me respondas a mí, yo no te puedo juzgar. Dios me guarde, no lo hago para ello. Estoy diciendo esta palabra para exhortarte, enfrentarte contigo mismo. Y si es verdad que somos cristianos, tenemos que cambiar. Aló. Y se nos tiene que notar. Y si alguien viene a enrostrarnos, ponemos la mano un momentico. A mí me respetan en nombre de Jesús. Una cosa es que uno sea cristiano y otra que le permita a un impío que venga a jugarse con uno, a enrosar las cosas, a faltarle a uno el respeto. Eso que quede muy clarito. Amén. Ningún apóstol, ningún profeta, ni el mismo Señor y Salvador
permitió que alguien le faltara al respeto? ¿Cómo leen? Les decía. ¿Vienes a tentarme? Hipócritas. ¡Wow! Fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Hay alguien aquí? No, no, no. Una cosa es ser humilde de corazón, ser cristiano, y otra cosa ser, el que entendió, entendió. Aumentanos la fe. Solo nuestro Señor, el Espíritu Santo, puede revelarnos esa molécula celestial. Mire, amada familia, yo quiero que usted entienda y reciba esto. Es tan maravilloso esto que los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. O sea que sí tenían fe. Y él dice que si aún la tuvieran como un granito de mostaza, y mucha gente no conoce un granito de mostaza, entonces eso me permite ejemplarizarlo con un granito de azúcar o un granito de sal, que es como más pequeño que el azúcar. ¿Se puede separar el azúcar en granos o la sal en granos? Con un granito de esos que usted tenga, la hicimos. Entonces decimos amén. Ahora le voy a decir esto. Tenemos un vasto conocimiento de la Biblia, porque la gloria es para el Señor en esta iglesia. Yo les enseño mucho de Biblia profundamente y tenemos un vasto conocimiento de Dios, pero ¿sabe qué es lo que no tenemos? Un vasto conocimiento de nosotros mismos. Porque no nos gusta revisarnos, no nos gusta tamizarnos, tabularnos y reconocer nuestras falencias, nuestros errores, nuestros yerros. ¿Y qué nos cuesta? Arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros yerros, pedir perdón. Pedirle perdón a la esposa, al esposo, al hermano, a la iglesia, etcétera. Arrepentirnos de verdad y no volver a hacerlo. No escuché ningún amén. Es que, repito, tenemos un vasto conocimiento de Dios y de las Escrituras, pero no tenemos un vasto conocimiento de nosotros mismos. Nos creemos buenos, nos creemos perfectos, nos creemos la estrella superstar de la iglesia o de la fe o del crecimiento y resulta que no hay tal. Porque estamos aprendiendo y estamos siendo transformados a través de ¿qué? De la palabra. Entonces, redundo, nosotros debemos de ir a ese momento, de ir a ese conocimiento y saber cuál es mi árbol de sicómoro que necesito arrancar. Escúcheme bien, por favor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, o sea que muchos no. Podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Y mire, Jesús no es loco ni Dios es loco. ¿Cómo va a mandar un árbol con frutos a que sea sacado de su hábitat y sea echado en el mar? O sea, que no moleste más. ¿Me sigue? Porque resulta que los árboles de sicomoro en las personas son los malos sentimientos, los errores, los pecados, los orgullos, las vanidades, la prepotencia, la falta de fe. Y tenemos que arrancar ese árbol, conocer cuál es mi falla, cuál es mi falencia, cuál es mi necesidad o cuál es mi error, mi yerro, y arrancarlo de ahí, echarlo en el mar a través de la fe. Y ese hueco que queda en mi corazón, en mi alma, tengo que llenarlo con la molécula de Dios, con la palabra de Dios. Aló, auxilio. Todo vacío de mi corazón yo tengo que conocerlo y saber dónde comenzó el problema. Apóstol, no me acuerdo. Apóstol, ¿cómo hago? Arrodíllese y orar. Quizá en ayuno, es que la iglesia ya no ayuna. Y en un ayuno, en una oración e intercesión de corazón a corazón, de alma a alma, le dice, Señor, necesito que me muestres en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal. Y cuando el Señor le muestre qué estás haciendo mal, pedirle que te lleve al momento de la vida donde comenzó ese error. Eso es el vasto conocimiento. Eso sí es sabiduría. Eso sí es ciencia. Se llama discernimiento.
El discernimiento es poder ver las cosas espirituales, o en el momento que se cometen, o en el pasado, o en el posible futuro. Se llama discernimiento espiritual. Y yo solo puedo tener ese discernimiento si se lo pido al Señor, para que me lo dé el Espíritu Santo, mi Señor. Amén. Ok. ¿Cuál es la montaña que tienes en tu corazón? ¿Cuál es ese sicomoro que la acompaña? Y sácalo de allí, échalo en el mar, que sea removida. Amén. Repito, poner la palabra en ese hueco, en ese vacío. Aleluya. Quería llegar aquí. ¿Cuántos conocen Juan 8:44? Dice que el diablo viene para robar, para matar y para destruir. Porque él es mentiroso desde el principio, padre de mentira, asesino desde el principio. ¿Me sigue? ¿Cuál es la mentira que el enemigo quiere poner en tu vida? Y no me refiero al pecado. Escúcheme. Es la mentira de creernos buenos, la mentira de creernos salvos. ¿Saben cómo se llama eso? Los sentimientos que ocupan mi mente. Porque en la mente es donde viven los sentimientos. O sea, la razón. La razón, la mente está aquí. Pero donde habita es aquí. Amén. Y las cosas importantes de Dios viven y moran en nuestro corazón. Pero también a veces las bajamos al vientre. Eso está especificado en el libro de Santiago capítulo 1, después del versículo 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, mire esto. Hay mentiras que el diablo quiere poner en las personas para desviarlas de su propósito del conocimiento y del discernimiento espiritual. ¿Cuáles mentiras? No puedo, no sé, no me quieren, no me aman, soy pobre, no puedo hacer dinero, siempre todo me va mal, lo que yo empiezo me va mal, cuando estoy en la iglesia me va mal, cuando ofrendo y diezmo me va mal, si diezmo no puedo tener para pagar los recibos, si diezmo se lo va a robar el pastor, si diezmo la iglesia tiene mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es que yo oro y no pasa nada. Pero es que cuando más me comprometo en la iglesia o con Dios, me va peor. Esas son las mentiras, los sicomoros que el diablo quiere poner en el alma y que echen raíces en el espíritu para que no haya salvación. Tengo que sacar esas preocupaciones. Aló, el desánimo, la tristeza, la amargura, la soledad. Eso me quita la fuerza para arrancar el sicomoro de mi mente, mi alma, de mis pensamientos y echarlo en el mar. Mire, la palabra en Romanos 4 dice que nosotros creemos y vivimos no por vista, creemos esperanza contra esperanza. ¿Hay alguien aquí? Que nosotros primero creemos y luego recibimos. Yo nunca dejaré de hablar del apóstol Pedro. Me identifico mucho. Yo creo que ese temperamento que él tenía lo tengo yo. Pero ese amor, esa humildad y esa fe también la tengo. No teman, yo soy. Amén. Si eres tú, pero Pedro ya sabía que él era él. Solo quería tener una excusa para ser como él. Para caminar como él. Para moverse como él. Y ver como él. Si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Wow. Eso fue el sello, aleluya, del apóstol Pedro. Le dijo, ven, en tu nombre voy. Y caminó sobre el mar, vio lo que el Señor Jesús vio, caminó como él caminó, se movió como él se movió y recibió lo que él tenía. Porque cuando el diablo le vino a poner estas mentiras, estas excusas, estas raíces del sicomoro, él las desarraigó. Señor, sálvame. No es que haya pecado Pedro, es que miró lo más pronto que tenía al frente suyo y era el Señor y Salvador y pidió su mano y protección, aleluya. Y otros pastores que le faltó fe, es que no tienen revelación, Dios mío, y hablan cosas que Dios no ha mandado a hablar. Pedro sabía que Él es el Salvador y de quién se iba a tomar, pues de Él. Y entonces le dice el Señor, tu poca fe, pero es porque Él necesitaba que se la aumentara, por eso se asió de Él. Aló, imagínense, le voy a revelar otra cosa. Cuando Pedro se estaba hundiendo,
la mano del Señor llegó hasta lo más profundo de Pedro para desarraigarlo y sacarlo a flote de sus emociones. Por eso dice la palabra en Hechos capítulo 3 que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero lo que no entiende y la revelación es esta, y la traducción debe ser correcta, no era la sombra de Pedro, era el Espíritu Santo que le hacía sombra al Espíritu de Pedro. O sea, era la sombra del Espíritu Santo que estaba con Pedro, la que sanaba. Porque el único que puede sanar es el Espíritu Santo, es nuestro Padre Celestial, ningún hombre lo puede hacer. Pero era tan la presencia, la unción que tomó cuando el Señor fue a lo más profundo del corazón de Pedro, lo que lo llenó completamente para caminar sobre el mar y para ser el tremendo apóstol que hoy en día es. Amén. Aleluya. Así que nosotros tenemos que descubrir el poder de la fuerza que hay en esa molécula de fe que Dios ya nos entregó. Es que el enemigo quiere siempre ponernos velos. Es que no tienes dinero, es que no te piden, es que no vendes, es que, mire, el vendedor es feliz cuando vende, pero el que compra es infeliz cuando paga. Es que no discernimos las cosas. Entonces, cuando vendemos es mejor que nos paguen de una vez, con eso es un solo dolor para allá y para acá. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Tenemos que descubrir el poder que hay en esa molécula, el poder que está dentro de nosotros mismos, el poder que contiene esa molécula. Amén. Escúcheme, la molécula de la fe es la que le da vida al alma y el alma implantada en nuestro cuerpo le da vida a nuestro cuerpo físico. La fe, la molécula de fe es implantada en el alma, se adhiere al espíritu y el espíritu y el alma nos dan vida al cuerpo. Nos permite reconocer nuestros errores, tener la ciencia, el lenguaje de la fe, amada familia. Es que el problema es que escuchamos con la audición humana y no con el lenguaje espiritual de la fe. Usted tiene que pedir al Señor que le permita a su oído escuchar el lenguaje divino, el lenguaje correcto, el lenguaje del Espíritu. Amén. Y echar fuera, escúcheme, esas capas de realidad que impiden que tú veas la verdad espiritual y el reino. Cuando nosotros manejamos la revelación de la fe y nosotros tenemos contacto con la fe, entramos en capas de realidad espiritual que nos revelan la verdad eterna. Aló, así es la única manera. Mire, yo no conozco ningún cristiano que esté entremetido en las capas espirituales de verdad. Aló, las capas de realidad que nos muestran la palabra de Dios, que nos revelan el reino. Y esto para mí es nuevo, yo lo escuché esta mañana y yo, wow. Escuche, capas de realidad espiritual que nos revelan las realidades del reino de los cielos. Y estos solo son la conjugación, es como si fuera una canción de versos bíblicos o de palabras bíblicas que nos llevan al Espíritu Santo, que nos llevan a tomar del Espíritu Santo la molécula de la fe, que nos llevan a la revelación del Espíritu Santo en nuestro cuerpo de la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Porque es que la palabra de Dios dice en el Salmo 34, 7, que nuestro Señor Yeshua Hamashia, Cristo Jesús, habita a nuestro alrededor y nos defiende. Que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que tenemos el poder de llamar las cosas que no son como si fueran. O sea, tengo el poder de llamar el dinero. ¡Hey, Núñez! En el nombre de Jesús te necesito aquí. Venga para acá. Aparece, promueve, Padre eterno. Tengo la fe para creer en esto. Tengo la fe para profetizarlo. Tengo la fe para declararlo. Tengo la fe para moverme en ese sentimiento. En la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sacar el desastre de las emociones que el diablo ha puesto en los sicomoros que pueden haber en el corazón del cristiano. Hay que sacar ese desastre de Satanás de nuestras emociones. Ahí sí que sacar las mentiras de Satanás de nuestras emociones y llenarlas
con la provisión de la fe de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Si nosotros sacamos esos desastres espirituales y esas mentiras que el diablo ha querido poner en nuestro corazón, comenzaremos a movernos en frecuencias espirituales y recibiremos de la fe esos transmisores con niveles sobrenaturales y quitaremos la estática del mundo. Mire, cuando nosotros teníamos los radios anteriores, todavía incluso por nuestros celulares, etcétera, hay una estática que impide que la frecuencia se escuche claramente. Por eso se llama sintonizar. ¿Cuándo o cuánto hace que no sintonizas tu espíritu y tu alma con la palabra real de Dios en la frecuencia modulada del cielo? Es que necesitamos entender esto. Son niveles espirituales que retiran de nuestra vida los puntos ciegos. Escúcheme y termino con esto. Cuando el cristiano no está besado en esto que estoy hablando, esa estática espiritual comienza a poner ceguera espiritual, sordera espiritual y falta de locomoción física, o sea, parálisis física. Entonces nosotros tenemos, repito, que destruir esas mentiras de Satanás, sacar ese desastre de Satanás de nuestras emociones, liberar nuestra mente de esas emociones, liberar nuestra mente de esas mentiras. Repito, que no puedes, no tienes, no hace la iglesia, no, la congregación, no, el diezmar, no, el ofrendar, no. Sacar eso de tu cuerpo, de tu mente. Y entonces comenzarás a vibrar en esas frecuencias celestiales, espirituales, donde va a reverberar esa molécula de la fe y se va a adherir a tu alma y se va a unir con tu espíritu, y eso va a crear en ti vida eterna, un caminar sobrenatural. Se va a ir ese punto ciego. Cuando eso ocurre en un cristiano, esos puntos ciegos, repito, lo llevan a niveles de sordera y de ceguera, que él cree que está bien, pero está mal. Viviremos, repito, en esos niveles espirituales de la gloria de Dios. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, que no podemos poner la mano en el arado y mirar para atrás, sino que debemos de creer, porque el justo por la fe vivirá. Y retomando lo del primer seminario de hace tres semanas, o de la semana pasada, antepasada, dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que él entró en esta frecuencia de movimiento y le multiplica cada día. Escúcheme, para sus hijos aquí en la tierra y para su gloria en el cielo. Le fue contado por justicia. Mire, yo les prometí que les iba a revelar esto y termino. El ser contado por justicia quiere decir que es levantado, es medido y es pesado. Y cada obra que hizo Abraham se sumó a su vida, a su linaje y a su descendencia, y le es multiplicado por millones, porque somos millones de millones los que venimos de esa semilla de Abraham. Si tú y yo somos salvos hoy, le cuenta a la frecuencia, a la sumatoria, a la multiplicación de Abraham. Más gloria va a tener Abraham en el cielo. Si tú salvas a una persona aquí en la tierra, me refiero, le lleva la palabra de salvación, porque los que lo salva es Jesús, el Espíritu Santo. Pero si esa persona es salva, eso te suma a ti para gloria y multiplicación eternamente y para siempre. Por eso habla de frutos, lo que estábamos diciendo anteriormente. ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu justicia? ¿Cómo está tu misericordia? Repito, si salvas almas, dice la palabra que el que salva almas es sabio. Así que te va a sumar y te va a multiplicar y va a ser réditos para ti. Amén. Por favor, entiéndalo. Porque el justo por la fe vivirá, no por vista. Amén. Entonces yo requiero que usted reciba esto y que usted implante en su alma este nuevo chip de fe, esta molécula divina de fe que está completamente reverberando y completamente cubierta del amor de Dios, y que es la gloria de Dios operando y multiplicándose cada día para que tú puedas vivir sobre esta tierra y tener poder y autoridad
Debemos descubrir ese poder que está dentro de nosotros, que comienza en nuestra alma, que se adhiere al espíritu y luego viene a la vida, a la existencia de nuestro cuerpo. Ya les dije cómo. Por favor, les suplico, miren los seminarios de la semana pasada, miren los seminarios del viernes y vuelve y repase el del servicio de las 8 y este. Y vas a tener un vasto conocimiento de poder y autoridad. Amén. Tú que me estás viendo, tú que estás en YouTube, tú que estás en Facebook, comparte este mensaje. Allí en YouTube, suscríbete a nuestro canal, dale clic allí a nuestro canal, dale clic al dedito arriba. Ahí está la caja de comentarios. Coméntanos, cuéntanos qué te agradó más de este seminario, de esta palabra, qué te impactó, qué falencias tienes, qué necesidad de oración quieres que participemos contigo. Vamos a estar clamando por ti, así que forma parte de esta familia. Compramos una finca, una tierra, un monte alto cerca de Bogotá. Y hemos construido una iglesia para 500 personas allí. Estamos terminando, estamos en pro de terminar la carretera, de comprar las tejas para la cubierta, estamos terminando andenes. Siembra para esta obra. Tú puedes hacerlo. Forma parte de esta familia que sus nombres están escritos allí en cada rincón, en cada lugar, en cada bloque, en cada ladrillo, en cada varilla, en cada parte del cemento. Allí estará tu nombre. Y ya les enseñé en varios seminarios que esto es real, tal como te lo estoy diciendo, con muchos versos bíblicos. Así que te invito a que siembres en la torre de oración. Ora de esta forma como nosotros lo hacemos aquí, forma parte de esta familia. Todos los días estamos orando por ti de 6 a 7 de la mañana por estos mismos medios. Así que únete a la familia del Camino es Cristo y repito, siembra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta revelación. Gracias por lo contundente, Señor, de cada profundidad que nos muestra, Señor. Gracias por tener el privilegio y el honor de recibir de tu mano, Señor. Te pedimos, permítenos devolver de igualmente, Señor. Padre, oro por la profeta Blanquita García en Miami, Florida. Guárdala de todo mal, de todo peligro, de estos climas, Señor. Bendícela económicamente, sorpréndela, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yeshua Hamashiach. Padre, también oro por la pastora Elsie Giraldo, por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, Señor. Padre, permite que estos negocios lleguen a feliz término. Prohíbe toda brujería, hechicería, maldición, oración contraria. Toda mentira que el enemigo quiera enviar en contra de sus negocios, Padre. Destrúyela en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, oramos también por Alma Lucía Castillo, allá en México, por Margarito García Cortés, por su esposa, por su hija. Señor, bendíceles. Padre, tócalos. Padre, llénalos de tu gracia. Sálvalos, Señor, en el nombre glorioso de Yeshua Hamashiach. Padre, oramos por Rosalvita Ibáñez. Bendice su salud, bendice su vida, Padre. Dale paz en todas las áreas de su cuerpo, de su vida, salud, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te damos gracias por la vida de María de Jesús Pachón, Señor. Padre, te ruego por William Arboleda, Señor. Te ruego por Ruby Sánchez, Padre amado. Te doy gracias, papito lindo, porque tú eres maravilloso, Señor. Padre, toca a tus hijos. Padre, gracias por la salud de Adelia. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas maravillosas en esta vida, Señor. Bendícela, Señor. Gracias porque siempre nos oyes, Señor, porque siempre estás allí, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre amado. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua Hamashiach. Bendice a Adelia Alfonso, Señor. Gracias por la salud en su corazón, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Edir Salazar, Señor, por su familia. Gracias por lo que estás haciendo en ella, por a mí, Señor. Padre, te ruego también en el nombre glorioso de Yeshua Hamashiach, que bendigas, Señor, a Cecilia, Padre, bendícela, llénala de gracia, de favor, Señor. Te ruego por el grupo de intercesión de la iglesia, Señor. Gracias por la vida del mayor León, por los milagros que estás haciendo. Gracias por Aureliana Alfonso, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con ella, Señor. Por Jairito, por Lilia, por todos estos siervos que tú estás bendiciendo, Padre amado. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua Hamashiach. Te damos gracias, Padre eterno. Amén. Amén y amén. Amada familia, nos vemos mañana a 6 de la mañana. Y te invito a que siembres. Siembra en la torre de adoración.
Dios está haciendo cosas maravillosas. Un fuerte abrazo, les amamos, les bendecimos. Hasta mañana. Shalom.